Capítulo Interludio 3. Lumos tenía muchos hogares, aunque el que más disfrutaba era el tranquilo hogar en las montañas, donde los vientos eran fríos y las aguas claras. En Fresca, podía sentir la vida de todos los habitantes de la ciudad. A través de Aeon, podía sentir y, si quería, escuchar a casi todos los habitantes de la ciudad. Era un poder que intentaba no utilizar demasiado, porque le hacía doler la cabeza. Por esa razón, su casa en la montaña, donde había muy poca gente alrededor, era a menudo su lugar de descanso favorito en todo Treome. Ser sacerdote tenía dos caras que a menudo no se mencionaban. Un sacerdote, especialmente los de alto nivel, recibía una sensación conocida como oraciones recibidas. Era una sensación de donde se necesitaba su ayuda, donde alguien había invocado a su Dios en busca de ayuda. El alcance alta habilidad aumentaba con el nivel, especialmente si respondían constantemente a esas oraciones, y para alguien como Lumos, o incluso sus matriarcas y patriarcas de nivel inferior, esta habilidad a veces podía abarcar reinos enteros. Era como si un sacerdote supiera instintivamente dónde se necesitaba su ayuda. Este tipo de habilidad era la forma en que los antiguos 4 templos de Treone aún podían mantener cierta sensación de control sobre sus antiguos imperios sagrados. Aquí, en las montañas, lejos de la gente, esas oraciones se escuchaban un poco en silencio. Algunas de ellas fueron retomadas por otros sacerdotes. Pero sintió que había oraciones en todo el mundo que llegaban hasta él. Incluso en Treome, a pesar de su aparente prosperidad, había quienes pasaban apuros. Casi no había pobreza absoluta en el continente central. La orden se aseguraba de que todos, incluso los pobres, estuvieran bien alimentados y tuvieran un techo. Había ciudades y establecimientos construidos especialmente para diversas personas pobres. La gente no moriría de enfermedad, ni de hambre, ni de frío. Pero eso no era suficiente. Para los humanos en particular, satisfacer esas necesidades no significaba mucho. Los humanos eran una raza bastante social, a diferencia de los no humanos, que eran más insulares y, en general, felices de vivir solos. En el caso de los no humanos, a gran escala, a nivel de imperio, estaban más centrados en su oficio, en sus propios intereses. Su vida, en general, más larga, implicaba que, por naturaleza, tenían menos miedo de estar solos. O tal vez, su vida más larga implicaba que aceptaban mejor la soledad. Pero los humanos comunes, los hombres lagarto y los centauros, necesitaban el elemento social. Lumos sabía que transmitir una sensación de progreso, por minúscula que fuera, era lo que provocaba en ellos pequeñas chispas de alegría y felicidad, mucho más que en otros. Algunos lo llamaban esperanza. Una esperanza de que las cosas mejorarían, por pequeña que fuera la mejora. Hacer algo y ser reconocido por ello era una fracción bastante grande de lo que los humanos necesitaban. Más que cualquier otra raza. Los enanos, los hombres arbóreos y los elfos podían trabajar por su cuenta sin ser reconocidos y no lo consideraban un defecto. Para ellos, el oficio es un logro en sí mismo. El reconocimiento a veces era incluso inútil. Los hombres arbóreos eran un grupo extraño de clasificar. Eran inteligentes, tenían sentimientos y capacidad de pensamiento, pero también parecían verse afectados principalmente por las condiciones de la tierra para sus emociones, más que por su propio estado personal. Si su entorno era feliz, entonces los habitantes de los árboles eran felices y, por lo tanto, eran grandes cuidadores de la tierra. Si su entorno era enfermizo, a menudo adoptaban ese rasgo. Así que, últimamente, Lumos intentó minimizar las interacciones con los habitantes del árbol, porque tenía una conexión con ellos que nadie más conocía. Él, a través de Aeon, podía influir en sus emociones directamente, incluso en sus pensamientos. Antes, cuando no era un poseedor de dominio, o solo un poseedor de dominio de nivel inferior, su capacidad para influir en ellos directamente era limitada. Pero con el tiempo, a medida que su propio poder y el poder de Aeon crecían, esa capacidad de influencia crecía con él. Los habitantes de los árboles exponían sus almas al mundo a través de las pequeñas raíces de sus pies. Los habitantes de los árboles de nivel superior podían controlar conscientemente hasta qué punto permitían que el mundo los influenciara. Los habitantes de los árboles como el señor Kraveik a veces usaban zapatos especiales que les permitían controlar cómo interactuaban con la tierra. Los hombres lagarto, cuando se los coloca en un espectro y se los compara con las otras razas, también eran bastante sociales en sus deseos. Tenían una estructura social rígida que estaba en proceso de cambio y eran un poco más egoístas.
Era bastante extraño que, a pesar de sus orígenes comunales, los hombres lagarto quisieran el logro individual incluso más que los humanos. Los magos que dirigieron los experimentos de cría de hombres lagarto consideraron que era una reacción contracíclica a su pasado como una sociedad altamente colectivista donde tenían muchos hijos y a menudo eran sacrificados para morir. Esa lucha generacional simplemente evolucionó hacia una que se centró en los logros individuales. El éxito de Cafa solo impulsó este movimiento. No estaba muy seguro de cuáles serían los efectos de un cambio de mentalidad tan grande en los hombres lagarto a lo largo del tiempo, pero... él se detuvo. Lumov se encontró pensando en cosas a gran escala otra vez. Como avatar de Aeon, podía sentir los pensamientos de Aeon, y viceversa. Eso se le pegó. Té. Intentó concentrarse en el té. Miró a su alrededor, en su casa de montaña, y se preparó una taza de té. No había mucha necesidad de sirvientes. Una mente artificial se aseguraba de que la casa estuviera impecable y de que todos sus deseos se cumplieran. Pero a veces solo quería una taza de té de la pequeña casa de té y, a menudo, usaba un disfraz para hacerlo. Si entraba como el patriarca Lumov, la gente se agolpaba para hablar con el hombre considerado la voz de su dios patrón. El té de color extraño estaba tibio. Las hojas provenían de una de las granjas experimentales del herbolario. Era cuestión de tiempo antes de que estos tés experimentales finalmente llegaran al mercado de consumo. Tenía un sabor un poco cítrico. Lumov concentró su mente en estar presente y notó que la taza estaba hecha de madera. ¿Por qué eligió una copa de madera? Había otras copas, algunas de piedra, otras de cristal y otras de metal. Fue una de esas cosas que hizo sin pensar. Y sin pensarlo, su mente volvió a conectarse con cosas más importantes. A veces se quedaba sentado mirando una taza y pasaban horas. Era uno de esos estados cuasi vegetativos a los que necesitaba resistir conscientemente. Así como podía influir en Aeon, la influencia de Aeon sobre él era fuerte. Y así su mente se posó de nuevo en las vidas de sus semejantes. Era difícil llamarlos semejantes a los humanos. Aparte de la apariencia, ¿podía seguir considerándose un humano? Estaba a más de medio paso de la divinidad, tal vez más, y había vivido mucho más que la mayoría de los humanos. Al igual que Aeon, a veces él también pensaba en lo que haría cuando todo esto terminara. Aeon dijo que le gustaría dormir bien. Un sueño tranquilo. Tal vez sería un sueño tranquilo. Eso sería genial. Los sueños de Lumov a menudo estaban llenos de lugares que nunca había visto. El viejo mundo de Aeon. Los otros mundos de Aeon. Lugares que los árboles de Aeon tocaban. El mundo era tan diferente entonces. ¿Qué haría cuando todo terminara? Lumov también lo pensó y se preguntó si podría regresar a la sociedad. ¿Qué papel podría desempeñar si todo esto terminaba? Esperaba que su sociedad no necesitara un señor poderoso que se cerniera sobre ellos. En el continente central, incluso cuando se habían satisfecho las necesidades básicas de la mayoría, las necesidades superiores pasaron a primer plano. Había quienes necesitaban sentir que tenían un papel que desempeñar en la sociedad. Un papel valioso. Sin embargo, la aceptación cultural y social no era algo que se pudiera forzar. Incluso si la pobreza de bienes y necesidades materiales se hubiera solucionado materialmente, existían formas sociales y emocionales de pobreza. Un sentido de pertenencia, identidad, propósito. Un lugar donde demostrar sus habilidades y potencial. Un lugar donde satisfacer su ego. Un lugar donde perseguir sus pasiones. La orden no intervino significativamente en los sectores comercial e industrial fuera de los asuntos militares. Los acuerdos y leyes comerciales todavía eran juzgados principalmente por las diversas naciones miembro de la Federación Laxa del continente central, y era aquí donde ocurría la mayor parte del fraude. La aparición de estados mercantiles significó que las leyes comerciales de estos estados a menudo estaban sesgadas a favor del gremio de comerciantes gobernante. Aún así, el estado del comercio era en general más justo que antes de Aeon. La orden intervino en cuestiones de entretenimiento y cultura, principalmente a través de incentivos para fomentar la fe y el apoyo a las expediciones demoníacas de la orden. Desde ese punto de vista, la orden utilizó el entretenimiento, los eventos y la cultura como herramienta de propaganda y como herramienta para forjar la cohesión social y la construcción de la nación. El entretenimiento, la cultura y la fe estaban entrelazados.
A través del sacerdocio y de las diversas entidades, se construyeron algunas estructuras para que fuera más fácil para quienes buscaban un lugar en la sociedad encontrar su lugar. La capacidad de Eon para ver a través de sus árboles y espiar a la gente del mundo significaba que era ridículamente fácil vigilar a todos, especialmente a aquellos que tenían comida y refugio, pero carecían de un lugar en la sociedad. Lumos recordó cómo algunos de los que vinieron de la Tierra se sentían repelidos por la idea de un estado de vigilancia y, a menudo, podía comprender con qué facilidad se podían usar mal esos poderes. Las mentes artificiales eran excelentes en esto. Los cientos de estas mentes artificiales dedicadas a la administración del continente central se aseguraban de que todos los niños de cierta edad estuvieran bajo algún tipo de vigilancia. Estaba tan entrelazado con su proceso de reclutamiento militar que los niños de alto potencial a menudo eran identificados a la edad de 5 años. Pero Lumov sabía por experiencia que el potencial no significaba mucho. Al final, quienes lograron cruzar la línea del nivel 100 provenían de una amplia variedad de experiencias vividas. Aquellos que eran privilegiados. Aquellos que eran pobres. Aquellos que sufrieron. Aquellos que buscaron el sufrimiento ellos mismos. Por lo tanto, salvo en el caso de los huérfanos, la orden no se acercaba a estos niños. Si tenían familia, la orden daba un paso atrás y simplemente vigilaba a esos niños. A veces pensaba en las vidas de aquellos que recibían comida, que vivían en refugios proporcionados por la orden, pero que se sentían solos. No tenían habilidades identificables. Podían inscribirse en los diversos institutos educativos administrados por la orden, pero sus vidas a menudo eran mediocres. Aprendían un oficio, pero nunca sobresalían en él. El colectivo de mentes artificiales a menudo estimaba que entre el 80% y el 90% de todas las personas eran mediocres, aunque la mediocridad no era tan común entre los reclutas de las órdenes Valtorn y Valtrian debido a un programa de entrenamiento dedicado. La mayoría de ellos vivieron una vida razonable, ganaron algunos niveles, pero se estancaron en el nivel 30 a 50 con una clase básica. Entre la población en general, solo el 1 o 2% superó esa marca del nivel 50 o 60, y aún menos lo superaron. Nuevamente, fue significativamente más alto en los Valtorns debido a los programas de entrenamiento intensivo, pero el estado estable no era uno que creara naturalmente individuos de tan alto nivel. La mayoría de los entornos adversarios, como los mercados y los negocios, a menudo conducían finalmente a un resultado en el que había un ganador. Una vez que había tales ganadores, lo que generalmente conducía a la creación temporal de poderosos monopolios, ese era generalmente el comienzo de su estancamiento. Ya no ganaban tantos niveles porque ya no se los desafiaba. El sistema tenía inherentemente una mecánica de alcanzar simplemente porque la persona que estaba en la cima tenía que empujar contra lo desconocido, mientras que los que lo perseguían siempre luchaban contra aquellos que eran más fuertes y, por lo tanto, podían ganar niveles más rápido. Lumov sabía que la mayoría de los ciudadanos no deseaban vivir en un estado en el que tuvieran que perseguir siempre ese tipo de esfuerzo incesante por mejorar. No era sostenible y, como Lausana y muchos otros, necesitaban un respiro. Cada individuo tenía una lista de prioridades que competían entre sí: familia, amigos, pasatiempos y múltiples intereses diferentes. Se necesitaba un tipo especial de individuo para perseguir algo, y ese no era el 90% de la población. Aunque la orden reclutaba a un número considerable de miembros de ese 10% especial, seguía dependiendo de la producción y los recursos creados por el 90%. La prosperidad y la producción del 90% facilitaron los logros excepcionales del 10%. Como la copa de madera que Lumov tiene en la mano. Probablemente fue hecha por un artesano de nivel 30 a 50. A diferencia del mundo natal de Aeon, la mayor parte de la fabricación en su mundo todavía estaba coordinada y administrada por artesanos. Había algún incentivo para crear máquinas, pero tendrían que competir con los trabajadores mágicos existentes, como los golems, los artefactos mágicos y las formaciones que funcionaban prácticamente como máquinas sofisticadas. A diferencia de Aeon o los mundos natales de los héroes, los gremios y los comerciantes no pudieron imponer un capitalismo sin restricciones. La presencia del sistema, que garantizaba que todos conocieran sus propios niveles y habilidades, significaba que la mayoría de las personas tenían una idea clara de cuál era su propio valor y valores. Los gremios y los comerciantes habían podido establecer sus propios reinos comerciales, pero tampoco pudieron infiltrarse significativamente en la orden para manipular las leyes a su favor.
La Orden también tenía el control sobre una de las instituciones económicas más poderosas de Creome. El Banco Valtrian, que era más o menos la versión de Creome de un banco libre de riesgos, respaldado por el poder de los dueños de los dominios y controlado adecuadamente por el peso de un centenar de mentes artificiales. Sin el Banco Valtrian manipulando los sistemas financieros a favor de los comerciantes, las deudas de los gremios y los comerciantes eran, por lo tanto, deudas reales que necesitaban pagar y no solo números que podían acumular y renovar constantemente. Además, para que cada comerciante y gremio genere ganancias, deben vender bienes y servicios a otros y eso a menudo involucraba a otros comerciantes, gremios y consumidores que vivían fuera de sus propios estados comerciales. Lumos podía imaginar que si los estados mercaderes pudieran construir un ejército fuerte, nunca pagarían sus deudas, simplemente porque nadie podría exigirles que lo hicieran. El costo de hacer cumplir el pago de una deuda era, por lo tanto, el precio de ganar una guerra. Por otro lado, la Orden Valtriana podía hacerlo si así lo deseaba, aunque, hasta donde él sabía, la Orden generalmente mantenía activos reales para intercambiarlos por bienes reales, a menudo en forma de gemas, oro y varios metales preciosos. Una vez escuchó de boca de Estella que el concepto de dinero era bastante imaginario en su mundo, que el dinero era, hasta cierto punto, solo números en los libros de contabilidad de un banco, respaldados por una garantía de su gobierno. Todavía le costaba comprender una situación en la que el dinero era solo un número imaginario, pero según Estella, mientras hubiera deuda y esa deuda estuviera en los libros, existía dinero imaginario. No podía permitirse eso, pero al final, el dinero y los metales preciosos eran secundarios. La Orden quería un estado próspero y productivo, donde se consiguieran recursos para alimentar y sostener el esfuerzo bélico. Se concedió cierto margen de maniobra para asegurar que más gente se viera involucrada en esta creciente prosperidad, pero al final, siempre habría algunos perdedores. Pero al menos no estaban obligados a pasar hambre. Había mucha gente que no tenía hambre, pero sus corazones ansiaban amor, amistad, un propósito. La matriarca Ollía, par de Lumooth, puede haber tenido razón en que tener un propósito es una excelente manera de alcanzar la felicidad personal. Lumooth sabía por qué se sentía feliz. Estaba ayudando a poner fin poco a poco al ciclo demoníaco que había arruinado tantos mundos. Los miembros de la Orden eran, en promedio, más felices. Trabajaban duro, estaban bajo estrés y, a menudo, trabajaban hasta el agotamiento, pero estaban unidos en ese frente. Sabía que muchos en los Valtorn compartían ese propósito. Muchos querían ayudar. Vivir una vida con un propósito y tener los medios para contribuir a ese propósito. Tenía dudas sobre la idea de Ollía de que la Orden debía crear un propósito para las masas en general. En defensa de Ollía, la propaganda era solo eso, crear amor y fe en una institución, y agregar un propósito no es realmente una exageración. Ella dio agua a los resecos y así los resecos tomaron sus metas como propias. Era bueno para la sociedad que estos vagabundos fueran productivos. Pero Lumooth compartía la creencia de Aeon de que no tener un propósito no era un delito. Cada individuo debería poder elegir lo que quería hacer, siempre y cuando no perjudicara a los demás miembros de la sociedad en general. Cerró los ojos y sintió las oraciones. Ollía se encontraba en estado de guerra. Sus palabras fueron sencillas. Estamos en guerra, patriarca Lumooth. Hay sacrificios que hacer, estos son solo uno de muchos sacrificios menores. Al igual que Aeon, nuestras manos estarán ensangrentadas, pero al menos, ganaremos. ¿Pero con qué fin? Cuando la guerra terminara, debería buscar un mundo tranquilo en algún lugar y dedicarse a ser un simple granjero. Vivir una vida de paz y servicio. Estos eran pecados, por necesarios que fueran, y algún día tendrían que expiarlo. Lumooth lo sabía. Aeon también lo sabía. Fin del capítulo. Interludio 3.